Hola a todos. En este vídeo vamos a ver lo que significan las letras en matemáticas. ¿Qué está representando una letra? Y la clave de la idea es que las letras en matemáticas representan muy a menudo, con mucha frecuencia, números. No siempre. Es decir, en ocasiones una letra puede no estar representando un número, puede estar representando otra cosa. Puede representar un conjunto, por ejemplo, una función, una matriz, es decir, cosas que no son, propiamente hablando, números. Pero en la mayoría del tiempo de vuestro paso por la educación secundaria, en un porcentaje muy grande de casos, las letras van a ser un número. Las letras que se escogen normalmente para representar un número son letras del alfabeto latino, es decir, la letra A, la letra B, la letra C, generalmente letras que pertenecen al común de los alfabetos latinos, es decir, serían las letras del alfabeto inglés. No aparecen letras con circunflejos o ningún tipo de supersignos. No habitualmente, porque los supersignos en matemáticas a veces significan otra cosa. Y luego también letras del alfabeto griego. Por supuesto, se usan letras minúsculas y letras mayúsculas de ambos alfabetos. Eso es más habitual. Bien, pero no siempre una letra está representando el mismo tipo de número. Y con esto no quiero decir que el número sea real, sea un número, por ejemplo, entero. No, me refiero a nuestro conocimiento acerca de ese número. Veréis, si la letra representa un número cuyo valor no conocemos y estamos buscando, a esa letra se dice que es una incógnita. La palabra incógnita significa eso, precisamente en español. Significa que no es conocido, que es desconocido. También tenemos la posibilidad de que la letra represente un parámetro. Es decir, en este caso, la letra está representando un número que probablemente conocemos o que podemos elegir según nuestro deseo, o que simplemente no nos interesa el valor concreto que tiene en ese momento. Es decir, la diferencia entre incógnita y parámetro es que en un caso estamos buscando el valor y en el otro caso no lo buscamos. No nos interesa porque o ya lo conocemos o lo podemos escoger al azar, o porque simplemente nos interesa tener a mano esa letra para cuando conozcamos el valor. Por último tenemos la constante. Una constante es un número que no cambia, que es fijo. Y cuando tenemos una letra representando una constante, ese valor numérico es el mismo para todo el mundo. Veis que he dejado una parte sin definir. No he definido lo que es una variable. La razón por la que esto es así es porque, de algún modo, está a medio camino entre la incógnita y el parámetro. Bien, cuando tenemos una letra, ¿sabemos si es una incógnita, un parámetro o una constante? Realmente eso depende del problema y vamos a verlo con ejemplos. Vamos a empezar por esta expresión. Como veis aquí, esto es una ecuación de primer grado, que sabéis que recibe el nombre de ecuaciones lineales. Es una ecuación lineal. Y aquí aparece solo una letra, la letra X. La letra X es la incógnita. Queremos saber cuál es su valor. La incógnita es la letra X. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar la incógnita.
Una ecuación siempre tiene dos miembros, el miembro de la derecha, el miembro de la izquierda, y también tiene el signo igual. No podemos hablar de ecuación, tampoco de fórmula, si no hay un signo igual. Bien, tenemos esto. Sé que yo puedo restar en los dos miembros y cuando lo hago obtengo eso. Si simplifico obtengo esto y ahora puedo dividir entre 2 y obtengo el valor de la incógnita. Es decir, en este problema el valor de la incógnita es 1. Es un valor que no conocíamos al principio y ahora ya sí lo conocemos. Ahora vamos a suponer que tengo esta expresión. Eso también es una ecuación de primer grado. De hecho, si os dais cuenta, es exactamente la misma que antes. Es una ecuación de primer grado, es decir, es una ecuación lineal. Perdonad. Y la incógnita, ahora mismo, es la letra griega alfa minúscula. No ha cambiado nada. Realmente, las letras en matemáticas muchas veces son mudas. Eso no significa que no hablen. Significa simplemente que no tienen un significado por sí mismas. Significa que podemos escoger la letra que queramos. ¿Por qué una persona puede escoger X y otra persona puede escoger alfa? ¿Por qué esa diferencia? Pues puede ser, por ejemplo, porque la persona que escoge X está calculando una distancia y la persona que escoge alfa está calculando un ángulo. La diferencia fundamental entre los dos casos es que, de algún modo, la convención, de algún modo universal que hay, es que la letra X en muchas ocasiones se usa para posiciones y la letra alfa en muchas ocasiones se usa para ángulos. Pero, repito, las letras son mudas, no llevan significado por sí mismas. Ahora vamos a hacer las cosas un poco más difíciles. Imaginad que tenemos esta expresión. Ahora la expresión tiene una apariencia distinta. De algún modo nos aparecen dos letras y queremos saber qué es lo que significa cada una de ellas. Bien, vamos a suponer que X es la incógnita y M es un parámetro, es un número que nosotros conocemos o que podemos cambiar según nos interese. ¿Cómo se resuelve esto? Pues exactamente igual, porque sigue siendo una ecuación lineal. Es una ecuación de primer grado, que tiene solo una incógnita. El primer paso es, evidentemente, restar 3. Y cuando restamos 3, obtenemos esto. Claro, aquí no podemos calcular cuánto es m menos 3, porque para eso tendríamos que sustituir el valor de m. Y no nos interesa hacerlo. Lo dejamos así. Ahora el siguiente paso sería dividir entre m y obtenemos esta expresión. Este sería el resultado y hemos escrito x en función de m. Esta expresión se puede simplificar, podemos dividir entre m y nos queda esto. Esa probablemente es la forma más sencilla de escribir la solución. Fijaos, la solución que hemos obtenido es una fórmula. Es una fórmula porque aparece una expresión algebraica
en el lado de la derecha y aparece una letra, la incógnita, en el lado de la izquierda. La ventaja que tiene esta fórmula es que no nos permite solucionar un solo problema. Si os fijáis, si yo escribo esto, o escribo esto, o escribo esto, en todos los casos, lo que estamos haciendo son cosas parecidas. La diferencia es que en el primer caso, m es 2, en el segundo, m es pi, y en el tercer caso, m es 3/5. La ventaja de haber resuelto el problema así es que hemos resuelto el problema solo una vez, y ahora podemos usar la fórmula para calcular la solución en cada caso. 1 menos 3 medios, el resultado sería menos 1 medio. 1 menos 3 partido pi, esa la podemos dejar así, y 1 menos 3 entre 3/5, que es 1 menos 5, que es menos 4. Es decir, la ventaja de trabajar con parámetros en lugar de con los números es que no estamos solucionando un problema, estamos solucionando una familia entera de problemas. Por cierto, aquí no solamente hemos visto incógnitas, por ejemplo, esa es la incógnita, y no solamente hemos visto parámetros, sino que aquí tenemos un ejemplo de una constante. Vamos a ver otro ejemplo más. Imaginad que tenemos esta expresión. Aquí donde parece tan complicada, si consideramos que las incógnitas son simplemente la letra X, es decir, la letra X representa un número que no conocemos, y los parámetros son m y alfa, tenemos lo siguiente. Lo primero que nos interesa es pasar todo lo que tiene X al mismo lado. Aquí lo único que hemos hecho en este paso ha sido simplemente restar alfa X. Ahora lo que nos interesa es sumar 3 para que este menos 3 desaparezca del primer miembro. Entonces tenemos 5 más m más 3. Obtenemos simplemente esto. Bien, ahora esto puede parecer un problema, pero hay una propiedad muy importante de la suma, la resta y la multiplicación, que es la propiedad distributiva. Y nosotros podemos hacer esto. Eso es por las propiedades de suma, resta y multiplicación de números. Esto de aquí, este paso, tiene un nombre en español. Esto se llama sacar factor común. ¿Por qué sacar factor común? Factor primero porque está multiplicando. Común porque es algo que aparece en todos los términos. Esto es un término, esto es otro término, todos tienen X, podemos sacar la X multiplicando a todo. Y ahora el siguiente paso es muy sencillo, porque simplemente tenemos que dividir entre esto. Y el resultado es esto de aquí. Y ya hemos terminado. ¿Se puede escribir de otras maneras? Sí, podríamos haber dicho esto así. No es la única manera.
Quizás es la más elegante porque tanto arriba como abajo aparece la M primero, pero esto es mera cuestión de gusto personal. Las dos expresiones son correctas. Respecto a las constantes, hemos mencionado ya una, el número pi. El número pi, sabéis que tiene una representación decimal que es 3,14, 15, 92, 65, 30, etc. Sabéis que es un número real, pero antes que eso es un número irracional. Irracional significaba que no podemos escribir esto como una fracción, pero que sea irracional significa lo mismo que decir que es aperiódico. Es decir, no podemos encontrar un periodo aquí, estos decimales no se repiten. Luego tenemos el número e, que en matemáticas es tan importante como el número pi y que está relacionado con él, que es aproximadamente 2,71, 82, 81, 8, etc. También es irracional, aunque parece que tiene un periodo, realmente es aperiódico. Hay más que reciben nombre, yo solo voy a mencionar uno. Esto se llama el número de oro, o también el número áureo. La palabra áureo viene de la misma raíz latina de la que viene la palabra oro y significa eso, significa de oro. Ese número es exactamente esta fórmula que tenemos aquí. Bien, entonces el significado que tiene una letra concreta en un problema depende del problema. Puede ser una incógnita, puede ser un parámetro o puede ser una constante. ¿Cuál de los tres casos es? Depende del problema, depende del contexto. Incluso estas tres letras que he escrito aquí, la letra pi, la letra e y la letra phi, incluso esas tres letras pueden ser un parámetro o pueden ser una incógnita en un problema concreto. Así que lo importante es el contexto.